Bueno, buenas tardes y gracias por haber venido. Mi nombre es Andreina Bardella y estoy aquí con el grupo de liturgia de la parroquia San Rafael en el Cerro Montevideo. Hoy vamos a hablar de los dogmas marianos. El dogma en general, como definición, es una verdad de fe absoluta, definitiva, infalible, irrevocable e incuestionable, que es revelado por Dios a través de la Biblia o de la Sagrada Tradición. La Iglesia los propone a los fieles como parte de su fe y de su doctrina por medio de una definición infalible del Supremo Magisterio de la Iglesia. Y por eso no puede ser derogada ni negada. Todos los dogmas están en función de la fe en Jesucristo y de revelar más su persona. Por eso, para comprenderlo, hay que contemplarlo con una mirada de fe y pidiendo la luz del Espíritu Santo. Vamos a hablar de la virginidad perpetua de María. Es un dogma muy antiguo, definido por el Papa Martín I en el año 649, que define la virginidad física de María como la siempre virgen antes, durante y después del parto. La virginidad de María antes del parto, esta afirmación se basa sobre la referencia de los evangelistas Lucas y Mateo, que relata la virginidad de María. Lucas relata que el ángel fue enviado a una virgen prometida de esposa, a quien le anuncia que concebirá por obra del Espíritu Santo, es decir, sin intervención humana. Y Mateo afirma, antes de que vivieran juntos, según la tradición judía, sin que tuvieran relaciones, dio a luz un hijo a que José puso el nombre de Jesús. San Gregorio de Nacianzo lo expresa con estas palabras: el hecho inaudito e inefable de la Virgen Madre que dio a luz al Hijo de Dios virginalmente manifiesta que aquello que en lo humano fue único y admirable es también en lo divino excepcional y solo propio de Dios. Solo Dios puede engendrar así. Dicho de otro modo, aquel que en su generación humana presentó un signo de lo divino, en su generación divina no puede comprenderse humanamente. Su generación trasciende todo pensamiento humano. La virginidad durante el parto. San Lucas dice: Él será santo, será llamado Hijo del Altísimo. Y esto se interpreta sin sangre, es decir, sin impureza. No fue al igual que en la naturaleza humana. María conserva su virginidad también en el acto de dar a luz, como si su cuerpo no fuera perjudicado por el parto. La virginidad después del parto. María, que se había consagrado a Dios desde su niñez, no va a cambiar su propósito luego del nacimiento de Jesús. María guarda su virginidad intacta, por eso es que se la llama la siempre virgen. La virginidad perpetua de María. La definición de María siempre virgen está presente desde los primeros siglos de la Iglesia y pertenece a los documentos de la tradición de la Iglesia. Encontramos esta fórmula en la oración penitencial Yo confieso, que dice: por eso ruego a Santa María siempre virgen. En la plegaria eucarística 1, que explicita la fe de la Iglesia en la gloriosa siempre Virgen María. Recordamos además que la frase del Evangelio, los hermanos de Jesús, no era a entenderse en el sentido literal. Esta expresión, según la cultura semita, se refiere a la relación de parientes, en particular de primos. Y podemos profundizar ese dogma con otro documento, pero siempre requieren una mirada de fe. El otro dogma que quería presentarle es la maternidad divina de María. La Iglesia celebra como solemnidad el dogma de María, Madre de Dios, que fue definido por el Concilio de Éfeso en el año 431. Con este dogma se reconoce y se afirma que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, integrando en su persona las dos naturalezas. En el saludo del ángel llena de gracia o Quejaritomene es el nuevo nombre de María y define que Dios ha favorecido a María con su gracia desde siempre, preparándola a ser la madre del Hijo a través de su inmaculada concepción y para siempre, haciéndola partícipe de su misma naturaleza.
En la Sagrada Escritura podemos leer algunos textos que revelan la encarnación del Hijo, segunda persona de la Santísima Trinidad, por tanto, de naturaleza divina, que nace según la carne de María Santísima. En Gálatas, cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo. Se refiere a que Jesús se encarna por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María. En Lucas, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, lo que nacerá santamente será llamado Hijo de Dios. El niño que nacerá de María será el Hijo de Dios. Otra parte de Lucas: ¿quién soy yo para que me visite la Madre de mi Señor? Y se puede entender como la Madre de Dios. En los credos, que son los símbolos de la fe de la Iglesia, aparecen afirmaciones sobre la maternidad divina de María. San Alejandro de Alejandría la definió con la palabra griega Theotokos, que significa Madre de Dios. Esta expresión fue luego utilizada por muchos padres de la Iglesia para afirmar la maternidad de María. Además, esta invocación está presente en muchas oraciones marianas, como la segunda parte de la Ave María o la oración más antigua: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Bueno, entonces a ella podemos confiar nuestras vidas y nuestra labor misionera.